Hello, and welcome everybody. Hola a todos y bienvenidos. Happy Monday to everybody. I hope you all had a fantastic weekend. And what better way to start the week than with me, Teacher Chris, and Open English, talking about some phrasal verbs with the verb ask. Así que hola a todos, bienvenidos. Espero que todos hayan tenido un muy buen fin de semana. Qué manera mejor para empezar esta nueva semana que aprender algunos phrasal verbs nuevos conmigo, Teacher Chris y Open English. Hoy vamos a aprender phrasal verbs con el verbo ask, preguntar. Así que 3 nuevos phrasal verbs con el verbo ask en inglés. Pero cuéntame, ¿cómo estáis todos? Cuéntame desde dónde estás viendo la clase, o cuéntame si hayas visto la nueva película de Barbie o Oppenheimer. Cuéntame, o tal vez una como votación, un poll. ¿Cuál película se han visto más, Barbie o Oppenheimer? Las dos nuevas películas. Hello, Alejandro. Buen día to you as well. Hello, Jacqueline. Good to see you. Lena as well. Francesca, thank you very much. Great to see so many familiar names. Happy Monday to you. Anna, thank you very much for joining. Eduardo as well. Happy Monday. Hello in the Dominican Republic, Diana, thank you for joining. Hello in Venezuela, Guatemala, Ecuador, Venezuela and Barbie. Sabes que yo no he visto ninguna de las dos, Así que, so we got one for Barbie, one vote for Barbie so far. Una votación para Barbie. Hello, Juan in Florida as well. Thank you very much for joining. Here on YouTube and Facebook as well, Ricardo, Adolfo, and Martha, thank you very much for joining in Colombia, Nicaragua, and Ecuador. Muchísimas gracias. Hello in Colombia, Venezuela. Jacqueline, Teacher Chris, where did you learn Spanish? Yo aprendí en Madrid y luego México y luego Bilbao. Así que muchos años en España, pero también viví en México durante 2 años. Así que la neta, güey, es que hablo muy bien de mexicano, güey. Con el acento mexicano también, ¿no? Okay, we got another one for Barbie. We got one for Oppenheimer, okay? We got 2 for Barbie, 1 for Oppenheimer. So thank you very much, everybody, for joining. Let's begin the class. So vamos a empezar a la clase. So, primera cosa que quiero comentar antes de empezar la clase es que sí, quiero comentar antes de empezar a la clase que voy a hablar en inglés y en español porque esta clase es una clase gratis con todos los niveles diferentes de inglés. So I will speak in English and in Spanish so that everybody can take advantage of these free classes. Así que para que todas puedan aprovechar de estas clases gratis, hablaré los 2 idiomas. Obviamente soy nativo de Inglaterra, así que mi acento es británico y mi español tampoco es perfecto, pero vamos. Claro, si quieres más información sobre la plataforma de Open English, donde estás en tus niveles específicos, subiendo los niveles como un curso de inglés normal, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. También os cuento nuestras promociones porque en Open English Latinoamérica estamos con una promoción de 2 cursos por el mismo precio de un curso. Así que más información, solo hay que escribir profe en los comentarios. Open English España, estamos con un descuento de 60%. Igual escribe profe para más info. And in Open English Brazil, we are also having a 60% discount. Same thing, just write the word profe in the comments. Okay, let's begin the class. Vamos a empezar a la clase. So, my first phrasal verb for you guys is ask around. Ask around. Como preguntar around. No sé, por afuera, no sé. Pero sí, en inglés, ask around. Cuéntame vosotros, este phrasal verb significa to ask numerous people. Así que escribe si piensas que ask around significa preguntar a muchas personas o más que una persona.
Opción B, ask for directions. Así que escribe B si piensas que significa pedir direcciones. O opción C tiene los dos significados. Así que escribe C si piensas que ask around tiene esos dos significados. So yeah, A, B, or C. Ask numerous people, ask for directions, or both. ¿Cuál es la respuesta correcta? Mientras que me contestáis esta, quiero comentaros muy rápido que si quieres saber cuál es tu nivel de inglés, hay una prueba rápida y gratis de Open English. Solo hay que escribir la palabra test en los comentarios. Es una prueba de 15 minutos contestando algunas preguntas en inglés y en el final tienes tu nivel actualmente. Todo gratis, solo hay que escribir la palabra test in los comentarios. Okay, so ask around. I can tell you the answer is A, to ask numerous people. Así que solo tiene un significado que es preguntar más que una persona. Preguntar personas plurales, que sean 2, 3, 100, da igual, pero ask numerous people. Ask around. Así que tengo dos más preguntas para ayudaros con este phrasal verb. So 2 more questions to help you with this phrasal verb. So question number 1. I ask or I asked in pasado around for ideas for my tattoos. I asked around for ideas for my tattoos. Or I asked around for ideas for my tattoos. Estoy hablando de estas que ya tengo, ¿vale? No estoy hablando de nuevos. Estoy hablando de las que tengo ahora mismo. So, the tattoos I have right now, I ask or I asked around for ideas. Cuéntame, ¿cuál es la respuesta correcta? Mientras que me contestáis esta pregunta, tal vez ayuda con el significado, que antes de hacer un tatuaje, no pregunto una persona, pero tal vez 3 o 4 amigos. Oye, tío, ¿qué piensas de este tatuaje, este diseño? ¿Te gusta? Oye, amiga, ¿qué piensas de este diseño? Es ask around, es como preguntar más que una persona, para que tienes más opiniones, claro. So yeah, this is ask around. So question number 1, ¿por qué las tatuajes ya están hechas? Están en el pasado. So I asked around for ideas for my tattoos. Asked en pasado porque ya las tengo. Así que pedí las ideas en el pasado. I asked around for ideas. Question number 2, pregunta 2. Have you asked or have you asked around? Así que en una pregunta con have you asked or have you asked around? Pues así, yeah, for ideas o cualquier cosa. Mientras que me contestáis esta pregunta, quiero deciros que este phrasal verb no se puede separar, ¿vale? Si quieres usarlo, siempre, esas dos palabras juntos siempre. Ask around. You ask around for advice. Como pedir consejos de mucha gente, ask around for advice. No se puede separar ask for advice around. No, esta phrasal verb no se puede. So, question number 2, have you asked around? Porque have el auxiliar, presente perfecto, have you asked around? So, really good job. Yeah, muy bien a todos. So, cuéntame, por favor, con emojis de celebración, si me hayas entendido, o emojis de confuso, si no me hayas entendido. Así que mándame los emojis en los comentarios para contarme si me hayas entendido o no. So, celebración para sí o confuso para no. Mientras, vamos al siguiente.
So while you send your emojis, let's go to the second phrasal verb. So, segundo phrasal verb is ask out. Ask out. Así que cuéntame, ¿qué significa ask out? Is it option A, invite a friend out, como invitar a un amigo para salir, opción A. Option B, to invite a romantic partner out. Así que invitar a alguien para salir, pero en contexto romántico, opción B. Or option C, both meanings. Así, o la opción C que tiene los dos significados. Para amigos y para gente en contexto romántico, se puede usar, escribe C. Si es solo para amigos, escribe A. Si es solo para gente en contexto romántico, escribe B. Mientras que me contestáis esta pregunta, quiero preguntar a la clase si hay alguien nuevo en esta clase y si quieres, por favor, enséñame con un emoji en las manos arriba. Cuéntame si estás aprendiendo algo nuevo en esta clase o cuéntame alguna sugerencia de algún tema que te gustaría aprender. Ok, voy a mirar los emojis lots of emojis celebrating, muchos de celebración. Genial, me hayas entendido. Awesome. Hello, Anthony Ventura. Thank you for joining. Dav as well. Rosal, thank you very much for joining. Saban Fernanda, thank you very much. Oscar, Graciel, Chris, ¿cómo se dice? Tocayo, no Tocayo, Chris. Pero Chris yo escribe con H, C-H-R-I-S. Hello, Francesca, as well. Thank you for joining. Cervantes, Alexandra, thank you. Muchísimas gracias todos por unirse. Antonio, Diana, Marta, Alines, thank you very much, everyone. Jennifer, aquí en Facebook también, muchas gracias. Okay, so I can tell you, ask out is only for romantic context, ¿vale? Así que ask out solo se usa para contextos románticos. Así que no se puede ask out a friend. Well, I mean, se puede, pero if you ask out a friend, significa no quiero que seas mi amigo ya. Quiero algo más que amigo. Es súper, como esto es contexto romántico, siempre. So, if you ask out a friend, significa quieres más que amistad, porque ask out is romántico siempre. So, 2 more questions to help you. 2 preguntas más para ayudaros. Number 1, I am too embarrassed. Ask my crush out or to ask my crush out. Así que con o sin el to. I am too embarrassed. Ask or too embarrassed to ask my crush out. Crush en inglés es la palabra para la persona que te gusta. No es tu pareja, pero es la persona que quisieras que sea tu pareja. Es como Mila Kunis is my crush. Mila Kunis, if you're watching, hola. Yeah, sorry. I mean, she doesn't even speak Spanish. She speaks Russian, I think, but I don't speak Russian. Tampoco soy famoso, así que no van a estar viendo eso, pero ojalá, quién sabe, algún día Mila Kunis, si estás viendo, me llamo Chris, me gusta caminar en la playa. Perdón, clase de inglés, esto no es un video de citas, no, clase de inglés, okay. Yeah, really good job, everyone. Yes, to ask. I am too embarrassed to ask my crush out. Or to, yeah. So question number 2, pregunta 2. I hate her and am never going to ask or never going to ask her out. So I hate her, le odio. I am never going to ask or never going to ask her out. Soy venezolana. You're my crush now. Hey, ¿cómo estás? Soy venezolana. No, es broma, eso ya. Pero muchas gracias. Thank you very much.
Okay, mientras que me contestáis esta, hay una pregunta aquí. What's the difference between to ask and question? So question, raras veces se usa question como un verbo, super raras veces, como casi nunca. Casi nunca se dice I question you. No, I ask you. Siempre se usa ask. Question es un verbo, como un sustantivo también. Es un verbo, pero no es común nada. Así que yo diría ask. Siempre como verbo, la acción, siempre diría ask en vez de question. Okay, so question number 2 is never going to ask. Futuro con going, no hay que cambiar el verbo ask. I am never going to ask her out. Okay, una cosa más. Recuerda, este phrasal verb se puede separar o no. Como queréis, tienes las dos opciones. Así que, por ejemplo, ask someone out. Eso es separado. Ask someone out. O también ask out someone. Así que se puede usar juntos y también se puede separar y decir la persona en el medio. Ask someone out. Ask out someone. Las dos están correctas. Ok, otra vez, mándame emojis de celebración si me hayas entendido o emojis de confuso si no me hayas entendido y puedo intentar ayudar un poco más. Mientras vamos al siguiente. So in the meantime, let's go to the last phrasal verb with ask, which is ask after. Ask after, como la traducción literal, preguntar después, pero no, recuerda, los phrasal verbs no se pueden traducir. Ask after. So, option A, ask a question when it's too late, como preguntar una pregunta, pero demasiado tarde, opción A. Option B, to ask for news about someone, así que preguntar sobre alguien como noticias sobre una persona, opción B, o opción C, los dos significados, so, or option C, both of those meanings. Cuéntame en los comentarios. Thank you very much. Almudena, thank you very much. Muchísimas gracias. Me alegro que estás gustando a la clase. Okay, so voy a mirar los emojis. Okay, muchos de celebración. Muy bien. Si hay alguien que sigue un poco como no entiendo nada, este tío británico, no pasa nada porque en un ratito vamos a hacer un trivia, que son unas preguntas para ayudaros con el aprendizaje de esta clase. Okay, so ask after. I can tell you the answer is B, to ask for news about someone. Así que significa la opción B, pedir noticias de alguien, como preguntar sobre alguien, suele ser que está hablando de salud. Súper común que usamos para preguntar de noticias de alguien, pero específicamente noticias de su salud, ¿vale? Así que vamos a hacer dos más preguntas para ayudaros. So, question number 1. When I was ill, my friends were asking after me. So, when I was ill, cuando estaba enfermo, my friends were my friends were asking after me. Mientras que me contestáis esta, déjame explicar un poco más. So, en este escenario, este ejemplo, yo estoy enfermo en la cama o tal vez en el hospital. Y mis amigos están preguntando a mis padres, oye, ¿qué tal está Chris? ¿Chris está bien? Es que sí, tiene enfermedad, ¿no? Pero está bien. Eso es ask after. Mis amigos están pidiendo noticias de mi salud a través de mis padres. So, eso significa ask
after. So esta pregunta una, when I was ill, my friends were asked or asking after me. Así que imagínate, tú estás hablando con una amiga o amigo, y ese amigo o amiga tiene un novio o novia. Y tú dices, ay, ¿qué tal tu novio? ¿Qué tal tu novia? Eso es asking after. Estás preguntando a tu amigo sobre su pareja. Ask after. So I can tell you question number one, la respuesta correcta is asking, pasado continuo. When I was ill, my friends were asking after me. Y pregunta número dos, question number two, my boss is always asked or asking after me if I'm off work. Así que si no estoy en el trabajo, es como, Chris, ¿de dónde? Like, oh, no, es broma. Eso es un ejemplo, pero sí. When my boss is always asked or asking after me. So cuéntame en los comentarios la respuesta correcta. Mientras os voy a contar, este phrasal verb no se puede separar, ¿vale? No se puede. It's inseparable. So siempre hay que ser someone asks after someone. No se puede separar esas dos palabras, ask after. Hay que estar juntos. Someone asks after someone. Okay, great job, everyone. Yes, question number two. My boss is always asking after me. Porque presente continuo, my boss is always asking after me. So, última vez, mándame los emojis de celebración si me hayas entendido o los emojis de confuso si no me hayas entendido. Mientras que hacéis esa, vamos a empezar el mini quiz. So while you send me those emojis, let's begin the mini quiz. So I have 3 sentences and I would like you to tell me if the sentence is correct or incorrect. Así que cuéntame si esta frase es correcta o incorrecta. Puedes usar los emojis así para que sea más fácil. So question number 1. I always ask around for advice before making big decisions. Is this sentence correct or incorrect? Esta frase es correcta o incorrecta. I always ask around for advice before making big decisions. Ok, voy a mirar los emojis. Ok, muchos de celebración, me alegro mucho. Un par de confusos, pero recuerda, espero que ahora con este mini quiz va a ser más como reforzar el aprendizaje. Mientras que me contestáis esta pregunta, recuerda que si aún no sabes cuál es tu nivel de inglés, hay una prueba rápida y gratis de Open English. Solo tarda 15 minutos contestando algunas preguntas en inglés y en el final de la prueba tienes tu nivel actualmente. Todo gratis, solo hay que escribir test en los comentarios. Okay, I always ask around before advice. I always ask around for advice before making big decisions is correct. Really good job, everyone. Yes, no lo he separado y también todo gramáticamente correcto. I always ask around for advice. Siempre pregunto muchos amigos para sus consejos. Ask around. Preguntar más que una persona sobre el mismo tema. Olvidé mencionar eso, pero es importante sobre el mismo tema. So, oye, ¿qué te parece fútbol? ¿Y tú qué tal el fútbol? ¿Y tú qué tal el fútbol? Como 3 personas, ¿qué tal el fútbol? Eso es ask around. Preguntar más que una persona sobre el mismo tema. So, second question in the mini quiz. Segunda pregunta del mini quiz. I asked my sister out and we are going to the cinema. Is this correct or incorrect? Os voy a decir gramáticamente esta es correcta. Lo que pregunto es que contextualmente
¿Está correcto o incorrecto? Contextualmente, so contextually, is it correct or incorrect? Grammatically, it is correct. Gramáticamente está correcta, pero cuéntame contextualmente. I asked my sister out and we are going to the cinema. Okay, just a few seconds. So yeah, really good job, everybody. Contextually, this is incorrect. Porque claro, no sé, yeah, you don't ask out your sister. I mean, no sé, tal vez en Alabama, pero no, perdón, eso es una broma mala. Pero sí, no, you don't ask out your sister. It's romantico. Like ask out is always romantic. So ask out your sister, no. Ask out your crush. Ask out. I mean, tampoco you ask out tu novia, porque ya está saliendo contigo. Así que you don't ask out tu novio, tu novia, nada, es solo tu crush para que sean tu pareja. That's ask out. Okay, last question of the mini quiz. My wife was asking you after to see if you're okay. Is this correct or incorrect? ¿Está correcta o incorrecta? My wife was asking you after to see if you're okay. Is this correct or incorrect? Sweet Home Alabama. Sorry, he visto un comentario y la canción just ha puesto en mi cerebro. And I'm coming home for you. No sé las letras, estoy adivinando, pero Sweet Home Alabama. Sorry, qué buena canción es esa. Okay, my wife was asking you after to see if you're okay. This is incorrect. Está incorrecta. ¿Por qué? Porque no se puede separar ask y after. Así que my wife was asking you after. No, my wife was asking after you. Así que hay que cambiar you y after, porque no se puede separar ask after. So, la correcta es my wife was asking after you. No es asking you after. No, asking after you. So that was my class with phrasal verbs using the verb ask. Así que espero mucho que hayas gustado a la clase y espero que hayas aprendido algo también. Recuerda que todas estas clases en vivo en las redes sociales están grabadas y en nuestros canales de Facebook, YouTube y Instagram. Así que si quieres repetir esta clase de nuevo o si quieres ver más clases que hacemos en diarios, solo hay que ir a nuestros perfiles de Instagram, YouTube y Facebook. Y también hay mucho más contenido como videos de 30 segundos o videos de pronunciación, muchos temas, mucho contenido gratis, solo para ayudaros a mejorar el inglés, todo en nuestros canales. También recuerda que estas clases son diarios, lunes a viernes a esta misma hora. Así a las 11 Colombia, a las 10 México, a la 1 Argentina y a las 6 p.m. en España. Estamos aquí en vivo con una clase gratis lunes a viernes. Los lunes hay una clase adicional a las 4 Colombia, a las 3 México, a las 6 Argentina y a las 11 en España. A mí yo no lo hago la clase porque yo no quiero hacer una clase a las 11 p.m., pero claro, estáis invitados. Sí, todos los días. Así que esta tarde será una clase con Teacher Maritza, así que no os olvidéis esa clase. Antes de que me vaya, quiero recordaros que, claro, si quieres más información sobre la plataforma de Open English, las clases ilimitadas y los profesores nativos, solo hay que escribir la palabra profe
en los comentarios. También os cuento nuestras promociones porque en Open English Latinoamérica tenemos un descuento de, tenemos 2 cursos por el mismo precio de un curso. Buy one, get one free. Así que escribe profe para más info sobre esa promoción. Open English España, estamos con un descuento de 60%. Igual escribe profe si quieres más info. Y Open English Brazil, we are also having a 60% discount. Just write the word profe for more information. Siempre digo ese último en inglés porque no hablo portugués. Así que lo siento. I'm very sorry, Open English Brazil, in English, because I don't speak Portuguese. También recuerda que si no sabes... aún no sabes cuál es tu nivel de inglés, hay una prueba rápida y gratis, 15 minutos, algunas preguntas en inglés y en el final tu nivel. Solo hay que escribir test en los comentarios para hacerlo. ¿Y qué más? Nada más, excepto muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Claro, sin vuestros comentarios y vuestra participación, esta clase es súper aburrido para mí, pero cuando estáis escribiendo y preguntándome cosas y contestando mis preguntas, hace la clase muy dinámica e interesante. Así que muchas gracias a todos vosotros, como siempre. Sí, espero que os guste. Bueno, pues claro que nos vais a gustar la clase con Teacher Maritza luego, así no olvidáis eso. Y yo volveré mañana a esta misma hora para una nueva clase con vosotros. Así que muchas gracias otra vez. Thank you very much, everybody. Have a great Monday, and I look forward to seeing you all tomorrow. So cheers and bye-bye.